Se lo anunciamos antes de la pausa, les decíamos, el programa Sol es una institución, una asociación que desde hace 20 años trabaja y hace trabajos muy interesantes aquí en Córdoba con consumos problemáticos, pero con una mirada distinta. Bueno, vamos a saludar al psicólogo Mariano Carrizos. Mariano, muchas gracias por venir. ¿Qué tal? Gracias a ustedes. Buenas tardes. Te tengo que preguntar primero una primera impresión, porque uno ve y ha ido escuchando durante esta semana, decíamos, abordajes, si se quiere, biologicistas, el efecto de las drogas, pero bueno, abrir el paraguas a nivel, o por lo menos abrir el abanico, perdón, a nivel social. Digo, ¿cómo explicás cómo te explicás vos lo que pasó la semana pasada? Y justamente, me parece que para intentar una explicación hay que devolverle complejidad al tema, ¿no? Porque por ahí se intentan respuestas o alternativas que buscan simplificarlo por alguna arista, ¿no? Por ahí cuando vos mencionás lo biologicista, siempre la tendencia o la actitud es centrarnos, por ejemplo, en la sustancia o en el efecto de la sustancia. Entonces por ahí salió el cartel grande de Superman, y Superman era la causante de todos los males, como lo fue en algún momento el Paco para los chicos de conurbano bonaerense. Digamos, caer sobre la sustancia es un simplismo, es un reduccionismo, y hay algunos que le convienen también, porque es fácil poner la causa de todos los males en una sustancia y no reflexionar, por ejemplo, en torno a cuestiones que tienen que ver con la reducción de la oferta y los grandes problemas que tenemos efectivamente para controlar la oferta de este tipo de sustancias, o para revisar nuestras políticas, o para revisar nuestra legislación, o para revisar, como bien decían ustedes, las culturas populares, qué está pasando con nuestros jóvenes, por qué nos volcamos de esa manera al consumo, qué transmitimos nosotros, adultos, profesionales o padres o medios de comunicación en torno a los consumos. Me parece que justamente lo primero que se me ocurre es que hay que devolverle complejidad al tema, no para trabarnos, ¿no? Solamente para realmente intentar respuestas más integrales, porque tomando una sola arista seguramente la alternativa y la propuesta va a ser puntual, va a ser limitada, y seguramente, y como demuestra la experiencia que tenemos, definitivamente poco efectiva. Cuando recién, te presentaba, decía consumos problemáticos, y que es con lo que ustedes trabajan o vienen trabajando y conocen bien la materia hace 20 años. Ya volvemos puntualmente sobre lo de la fiesta Time Warp, que dejó, digamos, desgraciadamente estos 5 chicos muertos, algunos que todavía siguen graves. Pero digo, nos asombramos la semana pasada en una sociedad que tiene consumos de todo tipo, una sociedad totalmente medicalizada. Digo, ¿lo miramos a esto? ¿Se ve, se aborda desde ese lado el problema? Hay una segmentación de los consumos que por ahí no nos permite... ¿Se cree que son de un sector, de otro? Sí, justamente. Me parece que tendemos a segmentar los consumos y a tener una mirada parcializada de lo que nos viene pasando como sociedad. Porque por ahí cuando uno reconstruye, se da cuenta que distintos consumos están instalados en distintos sectores sociales o etarios, y que por ahí estamos acostumbrados a manejarnos con un estereotipo del consumidor, ¿no? Entonces, si cerramos los ojos, nos imaginamos al chico de sectores populares, pobre, en situación de pobreza, por supuesto también delincuente, porque es el mote que le adjudicamos, y adicto, ¿no? Nosotros tenemos que circunscribir el fenómeno, lo cual evidencia, por supuesto, un margen alto de discriminación y de estereotipos sobre la problemática y un desconocimiento de otras variables. Por ejemplo, qué pasa con las mujeres que consumen, las mujeres de mediana edad, las mujeres adultas que consumen, por ejemplo, psicofármacos, qué pasa con estos chicos de otros sectores sociales que consumen otras sustancias y que también se vinculan en situaciones de narcomenudeo, qué pasa con los consumos a más temprana edad. Entonces, evidentemente, me parece que sí, definitivamente tenemos que revisar esta segmentación que hemos hecho de los consumos y recuperar una mirada un poco más integral, que nos incluye, digamos. No podemos dejar de pensar en nuestros propios consumos, ¿no? En nuestras casas, con nuestros hijos, digamos, qué estamos transmitiendo, cómo nos manejamos con el cigarrillo, con el alcohol. Digamos, las tasas, la epidemiología nos señala que, por supuesto, los consumos más aversivos, los más dañinos para la salud, los que producen mayores daños, son de las drogas con menos control social, el alcohol y el tabaco, por ejemplo. ¿Bien? Entonces por ahí tendemos a demostrar ciertas sustancias y a naturalizar o normalizar otros consumos que paradójicamente son los más dañinos para la sociedad y son los verdaderos consumos que dan lugar a otros, como el alcohol. Decíamos, ¿vamos a la nota? Bien. Bueno, vamos a ver uno de los testimonios de uno de los jóvenes que estuvo esa noche. Nos vamos a meter de lleno también para hablar un poco de cómo abordar esta problemática, seguir abordando esta problemática. Dramático testimonio de uno de los jóvenes que estuvo allí adentro y contaba lo sucedido. Presencié a un chico convulsionar con 15 minutos más o menos en el piso, mientras algunos trataban de ayudarlo, otros hacían una ronda y seguían bailando como si fuese un candombe. Y yo estaba como loco con otros más gritando prevención, seguridad. Nadie. Lo terminó cargando un amigo mío, lo
sacó de la pista donde estaba desmayado y lo llevó hasta la enfermería. Ese chico, gracias a Dios, a los 40 minutos estaba afuera tomándose un agua y estaba un poco más tranquilo. Pero mientras ese chico salía de la enfermería, otro más se colapsó al lado mío afuera. Por favor, hay gente de cualquier edad también ese problema, no hay controles, ves chicos de 16 años, de 15 años, cualquier edad, pasa cualquiera, te cachean, pero sabes que no cachean al que vende droga, porque a cualquiera lo hacen sacarse hasta la zapatilla, la media, no importa si el piso está mojado, se lo hacen hacer, y después cuando entras, la puerta, el último control de seguridad, y ya tenés personas tirándote encima, pidiéndote si querés una pastilla, si querés cocaína, si querés ácido. Es una vergüenza, porque la misma productora del evento, la gente que organiza, autoriza esto adentro. La verdad es dramático lo que se escucha y muchos de los testimonios que hemos escuchado esta semana. Pero acá ya estamos sobre el final, trabajando o escuchando las consecuencias de lo que no se hizo, ¿no? Cuando todo lo que se debería haber hecho falló. ¿Sí? Por ejemplo, revisar nuestras políticas sobre drogas, por ejemplo, revisar la legislación que tenemos actual, por ejemplo, pensar realmente cuánto estamos invirtiendo en prevención efectiva de este tipo de problemáticas y qué prevención pensamos y qué alternativas pensamos para la prevención, y cuánto insistimos por ahí en políticas que han fracasado sistemáticamente hace muchísimos años y que intentan dar una respuesta que para mí exacerba el problema. La respuesta punitiva del Estado, la respuesta represiva del Estado, la criminalización del usuario de drogas me parece que de alguna medida tiende a este tipo de situaciones, a invisibilizar la problemática, a restarnos posibilidades de intervención y a que se produzcan en última instancia este tipo de situaciones. Levantó, bueno, ahora que decís las políticas punitivas, levantó mucha polvareda lo que dijo ayer la ministra de Salud de la Ciudad de Buenos Aires. Empezar a discutir la despenalización, o por lo menos discutir, dijo, estudiar un poco más el fenómeno, la despenalización de algunas sustancias. ¿Qué pensás de eso? Definitivamente, me parece que la discusión es necesaria. Nosotros como institución hace varios años, ya casi 10 años, que estamos planteando la necesidad de replantear la legislación vigente. Consideramos que primero que es una condición que restringe derechos y restringe oportunidades, el hecho de criminalizar al usuario de droga, a la persona que consume droga y que eventualmente tiene un problema con esa sustancia. Creemos que proponer alternativas desde la lógica penal no tiene ningún tipo de sentido, se han evidenciado en el mundo ineficaces. Estas políticas que emanan de acuerdos internacionales con definiciones muy claves y muy específicas para algunos países, han demostrado ser ineficaces en nuestro territorio, no han sido lo suficientemente evaluadas, las hemos seguido críticamente y hemos caído en la cuenta de que están desfasadas en torno a nuestra realidad, en torno a nuestra actualidad de los consumos y que efectivamente dejan un montón de personas fuera de este marco de derechos, de inclusión y de salud. Por eso nosotros, desde la campaña hasta que lanzamos el programa del Sol, tratamos de refrendar la lógica de acercar a las personas a los dispositivos asistenciales, reconocerlos como sujetos de derechos y evitar criminalizarlos para saltar esta valla que paradójicamente plantea el Estado. Ahora, si uno al día de hoy sigue hablando y diciendo la palabra despenalización o plantea este tipo de cuestiones, escándalo. Se frena, hay lobby de muchos sectores que a veces son funcionales ¿a qué? Digamos, porque que no se dé esta discusión, ¿es funcional a qué? Mira, evidentemente las drogas son un negocio y el manejo de las drogas y el negocio de la droga es un negocio aún mayor. Entonces, yo no puedo dejar de desconocer que en algunos casos es fruto de un desconocimiento y de una ignorancia supina, porque ya después de tantos años uno no puede desconocer que la evidencia de este tipo de propuestas, de políticas internacionales, de regulación, ha sido desastrosa en términos de resultados. Si lo que se proponían era, a partir de la intervención penal en los estados, reducir los efectos de consumo de sustancias, está claro que le hemos errado. En 50 años los niveles de consumo han aumentado, las problemáticas de consumo han aumentado, se suscitan este tipo de situaciones y estas políticas nos dejan muy poco margen de intervención. Por supuesto que tiene que haber un control de la oferta de drogas, por supuesto que tiene que haber una regulación altísima, por supuesto que tiene que haber penalidades para los narcotraficantes, pero me parece que hay que desregular o revisar lo que se impone como penalidad para los usuarios de drogas, ¿sí? Hay alternativas que yo creo que ya se han hecho casi voz populi. A partir de esta situación uno empieza a revisar experiencias de otros países. Nosotros hace poco, el año pasado, estuvimos con expertos y profesionales de España, con la gente de Energy Control. Ellos tienen
tiendas que instalan al lado de las raves, que son espacios, digamos, de control, en donde testean la pastilla con la cual ingresan los jóvenes, se le devuelven y dicen, che, mira, esto tiene tanto de metanfetamina, tiene tanto de éxtasis, te puede producir tal efecto, si te descompensás rápidamente venite para acá, que tenés que hidratarte, que hay un chill out donde podés descansar. Pero para eso no puedes hacer eso y amenazarlos con meterlos presos, ¿te das cuenta? Para revisar un poco las políticas, para acercarnos a otro tipo de alternativas, que pueden ser, por ejemplo, la reducción del daño, hay que revisar nuestra legislación. Bueno, eso que decís de, digamos, ese tipo de control, lo que sería ideal, un control, una información, algo no punitivo, y digo, uno lo nombra aquí y lo ve por ahí muy lejano, ¿no? Lo vemos lejano, pero lo que pasa es que si uno lo articula con otras políticas, porque si no, el discurso fácil y el contraataque suele ser, bueno, ustedes son pro drogas y les interesa que los pibes, o no les importa que los pibes sigan consumiendo. No, reconocemos que hay un sector de la población que efectivamente consume drogas y que la respuesta punitiva no los alcanza y no desalienta ese consumo. Entonces, trabajemos en todos los ámbitos, trabajemos con los pibes que no consumen para que permanezcan en esa condición. Trabajemos para demorar la idea de inicio en el consumo de sustancias. Pero también trabajemos con las personas y los pibes que ya están en situación de consumo sin desconocerlo y desarrollando políticas o abordajes que sean efectivos y que impidan este tipo de desenlace. Y eso es reconocer lo que está pasando, no negarlo y evitar la fatalidad, ¿sí?, a la que nos exponemos. ¿Qué hacemos mañana? ¿Por qué? Porque en todas estas situaciones pasa que una semana, dos, un par de meses después, bueno, todos los ojos puestos en las fiestas electrónicas, reduciendo nuevamente claro. el problema. Bueno, ¿qué hacemos mañana cuando de vuelta, digamos, estos consumos siguen, no los abordamos, no los miramos, y por otro lado se traba una discusión legislativa que lleva más tiempo, que es más de fondo? Bueno, ¿cómo empezamos a laburarlo, a trabajarlo a nivel social a partir de ahora, ya? Sí, me parece que ahí es importante los compromisos de los distintos actores. Me parece que lo único positivo, si se puede decirlo de esa manera, de lo que sucedió es que vuelve a instalar un tema que había sido raramente invisibilizado durante varios años en nuestro país y en Córdoba. Se venía hablando muy poco de los problemas de consumo de sustancias. Se venían desarrollando pocas iniciativas o alternativas vinculadas a la prevención. Espero que esto nos movilice y que cada uno desde su lugar, políticos, sectores involucrados en la salud, ONG, tengan alguna alternativa y efectivamente propongan y produzcan algo. Nosotros como organización, Programa del Sol, lanzó una campaña que, lo quiero aclarar porque parece una cuestión oportunista, desagradable. Nuestra campaña estaba pensada desde el año pasado, los spots los hicimos el año pasado, los lanzamos o comenzamos a lanzarlo justo el día antes de la tragedia y teníamos una segunda instancia, una segunda propuesta que era la Escuela para Padres, que teníamos prevista lanzarla a partir de mitad de año. No, los que conocemos el laburo de la organización No Te Hagas Drama, que lo sabemos, bueno. y lo vamos a dejar en claro. Lo voy a sumar a Jorge Navarro por una pregunta. Sí. Mariano, una cuestión es lo que están haciendo organizaciones como la que perteneces. Sí. La pregunta, porque si uno no incomoda, no hay modificación de la realidad. La pregunta es, ¿qué hace el Estado? Esto es, ¿cómo capacitamos a los docentes? ¿Qué armas tiene la escuela? Por ejemplo, en materias específicas como educación para la salud. ¿Qué hacen nuestros hospitales, nuestros centros de salud periféricos, los dispensarios? Porque si no hay dinero puesto en esta cuestión, en campañas de prevención y en seguimiento de los chicos que ya están ingresados en la órbita de la droga, más allá de los esfuerzos voluntaristas de hermosas campañas y efectivas en el universo pequeño donde pueden actuar como la de ustedes, me parece que no tenemos salida. Coincido. Quizás lamentablemente coincido porque en realidad estoy de acuerdo que son políticas de Estado, la que necesitamos, no políticas de gobierno que puedan ser arrasadas de un gobierno a otro, sino realmente políticas de Estado planificadas, articuladas, basadas en diagnósticos, basadas en componentes científicos, evaluadas en el tiempo. Yo la verdad que no percibo esa intencionalidad en nuestro país, no la reconozco con anterioridad y no la reconozco de aquí en adelante. Eso me genera muchísima preocupación. Me parece que sí tenemos herramientas de exigibilidad. La ley de salud mental que nosotros recuperamos y refrendamos tiene que ver justamente con el reconocimiento y el empoderamiento de las personas como
usuaria de estos servicios como sujeto de derecho. Me parece que hay agencias y hay dependencias a las cuales podemos acercarnos, exigir y demandar. ¿Cuáles son esas dependencias donde los chicos pueden, o sus familias, concurrir garantizando el derecho a la intimidad? Claro. Que los chicos y las chicas no crean que porque piden una ayuda o la familia o los amigos lo instan a buscar una ayuda, van a ser, entre comillas, descubiertos, estigmatizados. ¿Existen esas instituciones? ¿Existe la protección en la ley que acabas de referir a la intimidad? Yo creo que tenemos que avanzar bastante en ese sentido. Me parece que hay más, evidenciamos más un marco de desprotección y de vulnerabilización a partir de lo discriminado que son los usuarios de drogas. Me parece que estamos justamente, me parece que las antípodas de lo que vos decís. Y me parece que aparte estas vulnerabilidades son aditivas, porque me parece que si sos... voy a usar la palabra adicto que no me gusta, pero si sos adicto y pobre tenés pocas posibilidades, pero si sos adicto, pobre y mujer, menos posibilidades aún, y si sos adicto, pobre y transgénero, estás en la lona. ¿Sí? Me parece que estas son las condiciones actuales. Me parece que definitivamente las condiciones de acceso y de garantía de los derechos a la salud de las personas con problemática de consumo de sustancias están muy relegadas en nuestro país. Me parece que hay iniciativas, me parece que hay un marco de ley que propicia y fomenta un cambio, porque por ejemplo que las personas puedan ser asistidas en todos los centros de salud, cuando la ley de salud mental te dice, che, acabemos con los monovalentes, que las personas puedan ser asistidas en los centros, en los hospitales generales, habla justamente de cortar el estigma. Si yo tengo un problema de salud mental, que puede ser un problema de consumo de sustancias, ¿por qué no atenderme donde se atiende a la persona que tiene un problema cardíaco? ¿Sí? Claro. Y aparte que abrís opciones de disponibilidad, porque ¿qué pasa con las personas del interior? Digo, en esto de vulnerabilidad, ¿qué pasa con las personas del interior de la provincia de Córdoba? Que no tienen dispositivo donde atenderse, tienen que venirse acá, a la ciudad, para ser asistidos, porque la centralización de los recursos es otro gran problema. Entonces, si por ejemplo en la aplicación de la ley podemos pensar que los hospitales públicos presentes en todo el territorio del país, de nuestra provincia, pueden asistir a esta problemática, y bueno, avanzamos mucho, pero para eso hace falta recursos, presupuesto, formación, capacitación, lo mismo las escuelas, podrían ser, no quiero recargar la escuela porque aparte trabajo en una y entiendo las limitaciones que tenemos en el sistema educativo. Por supuesto, pero se pueden hacer muchas cosas, los medios y los padres decimos, bueno, ¿y qué hacen en la escuela? Lo único que me refiero a la escuela es que los docentes puedan detectar el problema y derivarlo, por supuesto, no pedirle a la escuela que resuelva el problema. Pero incluso se podría hacer un poquito más, porque creo que si instrumentás a los docentes, realmente los capacitás, les das condiciones, los formás, los bien pagas también porque es necesario, seguramente van a tener herramientas, alguna herramienta para abordar la escuela, porque no podemos desconocer que la escuela es un espacio de socialización privilegiado desde la infancia. Entonces, ¿por qué no pensar la escuela primaria como un lugar, un ámbito súper potente para la prevención y para empezar a trabajar estas cosas desde el jardín de infantes mismo, si fuera posible? Pero no sé por qué, y la verdad que es una falta de lógica que no deja de sorprenderme, no está previsto. Las políticas públicas no prevén intervenciones educativas a nivel primario. Mirá, vos sabés que yo dialogo con no pocos docentes de lo que se llama los SEGMA, las escuelas en situación de vulnerabilidad, de los sectores más periféricos de la ciudad, donde los jóvenes, como bien dices, no solamente son jóvenes, sino también viven en situación de exclusión, de pobreza. Y los diálogos en los cursos, segundo, tercero, cuarto año, son sin tapujos. Los propios chicos le dicen, profe, y Matías se droga, y lo dicen ahí, y lo expresan ahí, no como un acto de discriminación del compañero, sino para que la profe entienda por qué faltó, por qué se durmió, por qué no estudió, y podría seguir. Y no conozco un docente, una docente que me haya dicho, del gobierno, del Estado, me han dado estos folletos, estas son las cuestiones que puedo acercarles de información a los chicos que viven esa problemática. Coincido plenamente, tiene que ver con estas ausencias y estos vacíos que por ahí venimos detallando y que me parece que ante tu pregunta, ¿qué podemos hacer? Es justamente eso. Por supuesto, a quién le competa, ¿no? Pero el desarrollo de políticas públicas en educación vinculadas a las cuestiones de la salud y específicamente el consumo de drogas son un gran déficit y me parece que es un espacio a ocupar, de la misma manera que de alguna forma aportar o apoyar a la familia en sí misma, digamos, ¿sí? Fortalecimiento familiar como una política pública, digamos, por supuesto haciendo hincapié en aquellas familias que más necesidades tienen, porque son ellos los primeros agentes, digamos, de transformación, de cambio, de cuidado y de generación de habilidades de afrontamiento. Este concepto para nosotros es central. ¿Qué hace que un chico, ¿sí?
puede decir que no frente a la oferta de drogas. ¿Qué hace que un chico en una fiesta electrónica como esta puede decir paso? No, no quiero, no tomo. No quiero éxtasis, lo estoy pasando bien. ¿Qué define, qué determina eso? Definitivamente mucho de lo que vivió en su casa, mucho de lo que vivió en la escuela, mucho de lo que vive con sus pares. Entonces pensemos de qué manera podemos intervenir en esos ámbitos. Bueno, ¿sí? En eso te llevo y lo engancho a esto que ustedes ya tenían preparado, venían laburando, que era tratar de trabajar con los padres. Bueno, es un granito, aporta. Contame de qué se trata. Sí, definitivamente es un granito porque digamos, lo vasto de la demanda hace que por ahí nosotros intentemos justamente dar una respuesta que es focalizada, que veremos cómo la multiplicamos, pero tiene que ver con circular por Córdoba, por espacios públicos de la ciudad de Córdoba, convocando a papás para trabajar junto a ellos, digamos, aspectos que tienen que ver con la educación, con el cuidado, con la salud, con los derechos y con el consumo de sustancias, por supuesto, definitivamente. Es un espacio que está abierto para papás de chicos que tienen y que no tienen problemas con el consumo de sustancias. Me parece que en primera instancia es un espacio de reflexión, un espacio de encuentro y de escucha, porque los papás necesitan ser escuchados, hay mucha angustia, hay mucho vacío, hay mucha ausencia. Y me parece que también es un espacio para restituirles un poco la confianza a los papás y el ánimo para encarar desde su lugar y desde sus posibilidades cuestiones que pueden producir esto que te decía, que son habilidades, condiciones, recursos de afrontamiento en los pibes y las pibas. ¿Cómo hacen aquellos que se quieran acercar? Vamos a estar difundiendo. El primer encuentro va a ser ahora los primeros días de mayo. El lugar lo estamos confirmando hoy y lo vamos a estar publicando en nuestra página web, que es www.programadelsol.com.ar, y a nuestro teléfono, que es el de la institución, que es 474-3938. Y como te decía, la idea es circular por la ciudad de Córdoba una vez por mes en distintos espacios públicos para encontrarnos con los papás, intercambiar con ellos y aportar en lo que podamos. Quedamos a disposición también nosotros de poder difundir esto, porque bueno, son iniciativas que nos interesan mucho. Muchísimas gracias. Mariano, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Vamos a la pausa breve y ya venimos con el cierre.